Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde las historias más humanas se cuentan con el corazón. Hoy hablaremos de una mujer que ha sido símbolo de fuerza, elegancia y superación, Adamari López. A sus 53 años, sorprendió al mundo con 3 palabras que nadie esperaba oír de ella: estoy embarazada. Pero detrás de esa frase sencilla, hay un relato profundo de valentía, silencio y renacimiento. Gracias por ver este video y por acompañarnos en cada historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que podamos seguir creciendo y compartiendo juntos estas historias que inspiran. La escena comenzó de manera simple, sin artificios ni escenografía, solo ella frente a la cámara, con la serenidad de quien está a punto de compartir algo que le cambiará la vida. Su voz, siempre dulce y segura, tembló apenas un instante antes de pronunciar las palabras que hicieron que miles de corazones latieran al mismo ritmo. Estoy embarazada, dijo, y el silencio que siguió fue tan grande como la emoción que despertó. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los titulares se multiplicaron, las especulaciones crecían, y las miradas del público se posaron sobre Adamari con una mezcla de asombro y ternura. Pero esta vez, no había marketing ni espectáculo, era una verdad nacida del alma. En sus ojos se veía una mezcla de miedo, gratitud y una paz difícil de describir. No fue planeado, pero fue deseado, confesó con una sonrisa temblorosa. Aquella frase lo cambió todo. No era un anuncio hecho para impresionar, sino un acto de liberación. Adamari no hablaba desde la vanidad, sino desde la autenticidad. Después de años de ser observada, criticada y analizada, eligió hablar desde el corazón. La noticia llegó como un rayo de luz a una audiencia que la había visto reír, llorar, amar y perder. Muchos la llamaron milagro, otros, valentía, pero para ella, fue simplemente un acto de vida. Durante meses había guardado el secreto, compartiéndolo solo con su círculo más íntimo. Temía los rumores, las preguntas, los juicios, pero más que nada temía no ser comprendida. Sin embargo, en su mirada no había vergüenza, solo determinación. He aprendido que la felicidad no necesita explicación, solo necesita ser vivida, dijo con voz serena. El público quedó conmovido, era la misma Adamari de siempre, pero también alguien completamente nueva. En esa breve confesión se resumía toda una vida de lucha, resiliencia y esperanza. Había pasado por la oscuridad del desamor, por la soledad del silencio y por la exigencia constante de ser ejemplo. Y sin embargo, ahí estaba, frente a todos, diciendo que la vida todavía podía sorprenderla. Ese fue el inicio de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez pensaron que era tarde para volver a empezar. La historia de Adamari no era solo sobre un embarazo, sino sobre la capacidad de volver a creer, incluso cuando todo parecía terminado. Y esa noche, con millones de miradas sobre ella, el mundo entendió que a veces la mayor de las victorias no está en ganar, sino en atreverse a empezar de nuevo. Después del anuncio, Adamari López desapareció unos días del ojo público. No fue una huida, sino una pausa necesaria. Quería entender lo que estaba viviendo, procesar la magnitud de esa nueva etapa. En su casa, el silencio se volvió un refugio. Las flores llegaban, los mensajes se acumulaban, pero ella prefería la calma. Necesitaba silencio, dijo después, el silencio de quien no se esconde, sino de quien está aprendiendo a escuchar su corazón. En esas noches tranquilas, las memorias del pasado regresaban una a una. Recordaba los años difíciles junto a Tony Costa, los intentos por salvar una relación que se desmoronaba poco a poco.
Los días en que tuvo que fingir sonrisas frente a las cámaras mientras su alma se rompía en pedazos. Pensé que el amor ya no era para mí, confesó en una entrevista. Pensé que había agotado mi cuota de lágrimas. Aquellas palabras revelaban el peso de un dolor que nunca se contó del todo. La separación con Tony no fue solo el fin de una historia de amor, sino el cierre de un sueño. Durante años, Adamari había luchado por mantener unida a su familia, creyendo que el amor podía más que el desgaste, que la fuerza de la costumbre podía vencer al silencio que crecía entre ellos. Pero cuando el adiós llegó, también llegó el miedo. El miedo a empezar de nuevo, a criar sola a su hija Alaya, mientras el mundo entero opinaba sobre su vida. Esa fue su batalla más silenciosa. El público la veía sonriente en televisión, radiante en los eventos, profesional como siempre. Pero detrás de las cámaras, había una mujer cansada de fingir fortaleza. En sus propias palabras, me dediqué a sanar, a perdonar, a dejar de culpar. Ese proceso fue lento y doloroso, pero la transformó. Aprendió a disfrutar de la soledad, a vivir sin la necesidad de validación. Dejó de buscar amores que la completaran, porque por primera vez entendió que ella ya estaba completa. Durante ese tiempo, su vida se simplificó, las mañanas con su hija, los días de grabación, las caminatas solas al atardecer, sin redes, sin rumores, sin máscaras. Cuando dejé de buscar, la vida me sorprendió, diría después con una sonrisa. En esa quietud, comenzó a sentir algo diferente, algo que no venía del exterior, sino de dentro. Era la paz que llega cuando uno deja de luchar contra el pasado. Y fue precisamente en ese estado de serenidad cuando el destino volvió a tocar su puerta. No con grandes gestos ni promesas, sino con la sutileza de lo inesperado. Un encuentro casual, una conversación que se prolongó más de lo previsto, una mirada que no necesitó palabras. Lo que comenzó como amistad, poco a poco se convirtió en algo más profundo. Adamari no lo vio venir. No fue un flechazo, fue una conexión que creció sin ruido. Contaría después. Esa nueva presencia en su vida no pertenecía al mundo del espectáculo. Y quizá por eso ella se sintió libre. Por primera vez, no tuvo que explicar quién era, ni justificar su historia. Me miró como una mujer, no como un personaje, confesó. Aquella relación no buscaba cámaras ni titulares, sino calma. Y en esa calma, Adamari encontró algo que había perdido hacía mucho, la confianza, no solo en el amor, sino en la vida misma. Fue ese proceso, de reconstrucción y renacimiento, el que preparó el terreno para la gran sorpresa que vendría después. Porque cuando uno aprende a sanar sin prisa, el corazón se abre de nuevo, sin miedo, sin rencor, sin necesidad de demostrar nada. Y justo cuando creyó que su historia sentimental había terminado, la vida le mostró que los finales, a veces, solo son el principio. El nuevo amor llegó a la vida de Adamari López como un amanecer tranquilo. Sin promesas exageradas, sin fuegos artificiales, solo con la calidez de una presencia constante. Se conocieron a través de amigos comunes, en un pequeño evento, lejos de cámaras y focos. Él no era una figura pública, no pertenecía al mundo del espectáculo. Y eso fue precisamente lo que la hizo sentir cómoda. No tuve que explicarle quién soy ni defender mi pasado, contó ella. Por primera vez, Adamari no se sentía observada, sino comprendida. Las conversaciones entre ellos eran largas, naturales, llenas de silencios cómodos. Él no trataba de impresionarla, simplemente la escuchaba. Y eso, después de tantos años de exposición y juicios, fue lo que más la conmovió. Hacía mucho que nadie me escuchaba así,
confesó. Con el paso del tiempo, esa conexión se transformó en algo profundo. No se trataba de pasión inmediata, sino de confianza, de respeto, de una ternura que se construía día a día. Aún así, Adamari tenía miedo. Después de tanto dolor, su corazón había aprendido a protegerse. Dudaba, se contenía, levantaba muros sin darse cuenta, pero él nunca la presionó. Le dio espacio, tiempo y silencio, la acompañó sin exigir, la miró sin juzgar. En un mundo donde todos buscaban opinar sobre ella, ese hombre decidió simplemente estar. Y en esa sencillez, Adamari encontró lo que tanto había buscado, paz. La relación creció lejos de los titulares. No había fotografías, ni declaraciones públicas, ni rumores alimentados por la prensa. Era una historia vivida en lo privado, con la complicidad de dos personas que entendían el valor de la discreción. No todos los amores necesitan ser públicos, dijo ella. Algunos florecen en silencio, y ese silencio los protege. Y fue en ese silencio donde Adamari volvió a creer. Con el tiempo, su entorno más cercano empezó a notar el cambio. Sus amigos la veían diferente, más luminosa, más serena. Ya no hablaba del pasado con rencor, sino con gratitud. Todo lo que viví me preparó para este momento, decía con una sonrisa. Había aprendido que las heridas también pueden ser semillas, que del dolor puede nacer algo nuevo y hermoso. La mujer que una vez lloró en soledad, ahora reía con la ligereza de quien ha hecho las paces con su historia. Pero la vida, fiel a su naturaleza impredecible, tenía preparada una sorpresa aún mayor. Una mañana cualquiera, Adamari comenzó a sentirse distinta, un cansancio inusual, una emoción inexplicable. Al principio lo atribuyó al estrés, pero cuando las señales se hicieron más claras, decidió hacerse una prueba. Y ahí, frente a ese pequeño resultado positivo, el mundo pareció detenerse. Sentí miedo, pero también una alegría tan profunda que me hizo temblar, recordó después. La noticia la conmovió hasta las lágrimas, no solo por lo que significaba biológicamente, sino por todo lo que representaba espiritualmente. Era una nueva oportunidad que la vida le ofrecía, un regalo inesperado. Esa noche, cuando se lo contó a él, hubo un silencio lleno de emoción. Él no dijo grandes palabras, solo la abrazó y susurró, «Estoy aquí, no estás sola». Y en ese instante, Adamari comprendió que el amor verdadero no siempre grita, a veces solo acompaña. Desde ese día, su vida cambió, decidieron guardar el secreto por un tiempo, disfrutarlo en paz, sin presiones ni curiosidad mediática. Fueron semanas de ilusión, de risas, de planes compartidos. En ese pequeño universo íntimo, Adamari sintió que había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer que temía volver a amar. Era la mujer que había aprendido a amar con libertad. Y en su corazón, sabía que esta vez la vida no la estaba castigando, sino premiando por no haber dejado de creer. El día en que Adamari López decidió revelar la verdad fue uno de los más importantes de su vida. No por el espectáculo, sino por lo que representaba para ella misma. Llevaba semanas sintiendo el peso de los rumores, viendo cómo los medios especulaban sin descanso. Se hablaba de empresarios, de actores, incluso de viejos amores del pasado. Pero ella sabía que había llegado el momento de poner fin a las conjeturas y contar su historia con su propia voz. Sin filtros ni manipulaciones. Eligió hacerlo a su manera, en calma, frente a la cámara, en su espacio. Vestida de blanco y con una expresión serena, miró directamente al lente y dijo con total sinceridad, «El padre de mi hijo no es una figura pública. Es un hombre bueno, noble,
que llegó a mi vida cuando ya no creía en los comienzos. Y sí, este bebé fue concebido en amor. Fueron pocas palabras, pero su impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Algunos celebraban su valentía, otros dudaban, y muchos pedían más detalles. Adamari no dijo más, no iba a revelar nombres, ni permitir que su felicidad se convirtiera en un espectáculo. He compartido gran parte de mi vida con el público, pero esta vez quiero guardar algo solo para mí, explicó. Esa frase, cargada de dignidad, marcó un antes y un después en su relación con la prensa. Por primera vez, no se trataba de complacer al público, sino de proteger su intimidad. Había aprendido que no todo lo importante necesita ser mostrado. Mientras los medios intentaban obtener información, Adamari continuaba su vida con serenidad. Sus más allegados contaban que el hombre en cuestión era alguien reservado, atento y profundamente respetuoso. No buscaba protagonismo, y su manera de demostrar amor no era con palabras grandiosas, sino con gestos sencillos, acompañarla a las citas médicas, dejarle flores con mensajes discretos, o simplemente estar presente. No necesito que el mundo lo vea, dijo ella, yo sé quién está a mi lado, y eso me basta. Con el paso de los días, la tormenta mediática comenzó a perder fuerza. Los titulares sensacionalistas se desvanecieron, y lo que quedó fue la imagen de una mujer que había tomado el control de su propia narrativa. En lugar de esconderse, Adamari apareció en público con una sonrisa tranquila, irradiando la serenidad de quien ya no necesita explicarse. En sus redes sociales compartía reflexiones sobre la maternidad, sobre el amor y sobre la gratitud. La vida no siempre te da lo que pides, pero te da lo que necesitas para volver a creer, escribió en una de sus publicaciones más virales. El público, poco a poco, dejó de buscar el morbo y comenzó a admirar la madurez con la que ella había manejado todo. Porque más allá del escándalo de las preguntas sin respuesta, lo que quedaba claro era su fuerza. La Adamari que el público veía ahora no era la mujer que lloró por amor, sino la que renació del dolor. Su historia no era una confesión para llamar la atención, sino una lección sobre el poder de reconstruirse. Y así, en medio del ruido que se apagaba, Adamari comprendió que había ganado algo más importante que la aprobación pública, había recuperado su paz. Ya no vivía pendiente de lo que los demás dijeran, porque había aprendido que la verdadera libertad no está en explicarse, sino en ser fiel a uno mismo. No busco aprobación, dijo en una entrevista, solo busco paz. Con esa frase, silenciosa pero poderosa, cerró la puerta a todos los rumores y abrió otra hacia un futuro lleno de luz. El nacimiento del hijo de Adamari López fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse. No hubo cámaras, ni comunicados, ni titulares previos. Solo el sonido del corazón del bebé y las lágrimas silenciosas de una madre que, después de tanto dolor, por fin encontraba la paz. Me sentí completa, no porque ahora lo tenía todo, sino porque ya no necesitaba nada más, diría después con una sonrisa llena de ternura. El parto transcurrió en la intimidad de un hospital pequeño, lejos del bullicio mediático. Estuvieron solo las personas esenciales, ella, el padre del niño, y el equipo médico. Cuando escuchó el primer llanto del bebé, Adamari cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. En ese instante, toda su historia, las pérdidas, las rupturas, las noches de soledad, se disolvió en un solo sentimiento, gratitud. Lo miró por primera vez y supo que ese pequeño no solo era su hijo, sino la promesa cumplida de la vida misma. Pocas semanas después, compartió una sola foto en sus redes sociales, su mano sosteniendo la del bebé.
acompañada por una frase que decía, «Bienvenido a mi vida. Mi amor, eres mi segunda oportunidad». La imagen se volvió viral en cuestión de horas. Pero esta vez el público no pidió más detalles. Nadie buscó nombres ni teorías. Todos comprendieron que estaban presenciando algo sagrado, el renacer de una mujer que aprendió a transformar el dolor en amor. Durante los meses siguientes, Adamari se mantuvo alejada de los reflectores. Su hogar se llenó de calma, de rutinas sencillas y risas suaves. Cocinaba, leía, oraba, y sobre todo, agradecía. «Nunca imaginé que a esta edad la vida me regalara algo tan grande», confesó en una entrevista breve. No hablaba solo del bebé, sino de la oportunidad de vivir sin miedo, de sentirse libre por primera vez. Había dejado de correr, de demostrar, de intentar ser perfecta. Ahora solo quería ser feliz. Su regreso a la televisión fue gradual. Ya no buscaba brillar como antes, sino compartir desde otro lugar. En sus palabras, el amor no me salvó. Fui yo quien aprendí a salvarme a mí misma. Esa frase resonó profundamente con miles de mujeres que la seguían desde hacía años. Porque más allá del glamour, de la fama y de las historias de pareja, Adamari López se había convertido en símbolo de algo más poderoso, la resiliencia. Cada vez que hablaba de maternidad, lo hacía con una madurez nueva. Decía que ser madre después de los 50 era una experiencia diferente. Más consciente, más tranquila. Ya no quiero hacerlo todo bien. Bromeaba, solo quiero hacerlo con amor. Sus palabras inspiraron a mujeres de todas las edades que, como ella, habían perdido la fe en los comienzos. Les recordó que la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos cuando aprendemos a soltar. Con el paso del tiempo, el brillo en su mirada volvió a ser el de siempre, pero con una luz más cálida. No la de una estrella que busca aplausos, sino la de una mujer que ha hecho las paces con su pasado. Adamari no necesitó grandes declaraciones para conmover al mundo, solo su verdad, dicha con el corazón. Porque al final, su historia no fue una noticia, sino una lección silenciosa. Nunca es tarde para volver a empezar. Y así, con serenidad y gratitud, Adamari López cerró el capítulo más profundo de su vida, no con una despedida, sino con un comienzo. Nos enseñó que la maternidad no tiene edad, que el amor no necesita explicación, y que la felicidad no depende de lo que digan los demás, sino de la paz que uno siente al mirarse al espejo. Porque creer después del dolor también es una forma de valentía, y Adamari lo demostró con cada palabra, con cada gesto, con cada latido.